Dios les bendiga y vamos a leer la palabra de Dios en Daniel. Vamos a leer en el capítulo número 6 la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer en Daniel capítulo número 6. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer el versículo 25, la palabra de Dios, al 27. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios, Padre eterno, en nombre de Jesucristo, Padre eterno. Dice así, en nombre de Jesús. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Vamos a orar, hermanas. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, que tienes para con nosotros, Señor. Te agradezco, Señor amado, en esta tarde, Señor. Dios mío, Señor, haga su obra de misericordia en nuestras vidas. Límpienos de todo pecado, Señor, de todo mal, Señor amado. Límpienos de todo mal, Señor amado. Haga su obra en nuestro corazón, Señor bendito. Establezca su reino en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser, Señor amado. De tal manera, Señor amado, que demos el fruto que tú, Señor amado, deseas que demos, Señor, para tu gloria, Señor amado. Todo sea para tu gloria. Enséñenos usted su palabra, háblenos usted, llénenos de usted, Señor. Todo sea para su gloria, Señor amado. Para su gloria todo sea, Señor, en nombre de Jesucristo, Padre eterno, Señor. Se lo pido todo, Señor amado, en nombre de Jesús. Amén. ¿Se puede sentar, hermanas? Bendito sea el Señor. El tema de la palabra de Dios es el fruto de la victoria. Bendito sea el Señor. Amén. El tema es el fruto de la victoria. El versículo número 25 dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan, en toda la tierra, paz os sea multiplicada. El rey cuando publica esto, hermanas, que él manda esta ordenanza, que se dice en el versículo siguiente, que es una ordenanza, dice: de parte mía es puesta esta ordenanza. Él escribe a todas las personas. Hay Biblias que dice a todo el mundo. Se refiere a todas las personas que estaban bajo su poder, pues que él tenía bajo su reino, pues. Por eso lo explica bien la palabra. Dice el versículo 26, dice: de parte mía es puesta esta ordenanza, que dice que en todo el dominio de mi reino, ahí lo dice, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Cuando hace esto Darío, lo hace después de cuando Daniel fue sacado del foso de los leones, ¿se acuerdan? Que fue sacado y que ninguna lesión tuvo, porque confió en su Dios y porque Dios vio también de que él no había hecho nada malo, pues. Y Dios lo libró del foso de los leones, no de que no le echaran, sí le echaron, lo libró de que no lo mataran los leones. Entonces, cuando Dios lo libra, porque él no había hecho nada malo delante de Dios y porque él estaba confiando en su Dios, y Darío se da cuenta de que Daniel está vivo. Ya ven que vimos la vez pasada de que Darío lo que hace, él manda tomar a los que habían acusado a Daniel, y dice que mandó que los echaran al foso de los leones, a ellos, a sus hijos, a sus esposas. Y dice la Biblia que todavía no tocaban el fondo del pozo. Yo les decía que el piso quiere decir del pozo, porque era subterráneo, cuando ya los leones ya habían ido con ellos. Y dice otra Biblia que les había triturado ya los huesos. Aquí dice quebrado los huesos. Entonces ahí mirábamos nosotros
lo que pasó después de que Dios libró a Daniel del foso de los leones. Y sabemos por qué lo libró, como ya lo dije, o como lo dije ahorita, pues lo acabo de decir. Pero lo que nosotros podemos ver con todo esto, que el juicio de Dios vino sobre los que hicieron el mal con Daniel, que Dios lo guardó a Daniel porque él hizo lo justo, ¿verdad? Pero también aquí en la porción que estamos viendo ahorita nosotros podemos ver otras cosas más todavía. Lo que aquí dice la palabra de Dios es de que Darío, al mandar a que los aventaran hacia el foso de los leones, a los enemigos de Daniel y a sus esposas, a sus hijos, y cuando mueren también por los leones, lo que hace Darío es que pone una ordenanza de que en toda parte del mundo donde él tenía poder, él tenía dominio, que todos temieran y temblaran al Dios de Daniel. Y fíjense, el versículo dice así, el versículo 26, iba a leer 25, dice, de parte mía es puesta esta ordenanza, dice, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen, ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Cuando hace esto Darío, hermanas, esto es algo bien importante, porque nosotros pasamos por muchas pruebas, por muchas cosas diferentes. A veces son por personas, a veces por cosas de la vida, por muchas cosas pasamos nosotros. A veces son tentaciones, a veces son como lo dije, por gente que te quiere hacer un mal a uno, lo que sea, nos quieren dañar, como en el caso de Daniel, que lo querían dañar. Pero a veces hay cosas que pasamos nosotros como cristianos, pero son cosas malas, no son cosas buenas, son cosas malas. Y si son cosas malas, tenemos que ver, que nos ayude a ver con claridad esto de que sí pasamos cosas malas, lo sabemos, pero enfocarnos de que realmente por lo que estamos pasando malo tiene un propósito, pues. Amén, amén. O sea, no que uno pasa, hermanas, cosas malas nomás porque Dios quiere que las pasemos y ya, es como si fuera un capricho, pues, de Dios, pues, ¿verdad? Dios no tiene caprichos, Dios tiene propósitos y hace todo con un plan. Amén. Entonces, cuando uno pasa por cosas malas, claro que lo que empezamos nosotros a sentir rápido es pues la preocupación, la inseguridad, el temor, el desánimo. Vemos nosotros que no podemos contra las cosas y nos destrozamos por dentro nuestras emociones y no podemos vencer esas cosas, pues humanamente hablando es normal, así nos pasa a todos los seres humanos. Pero cuando Dios permite que nos pase algo a nosotros como creyentes, Dios no lo permite nada más para que nos pase eso, porque a todo mundo le pasa y nosotros nos pase también y es parte de la vida y que nos pase y así nos pasa a todos y ya. Sino nos pasa con un propósito. Nos pasa con un propósito y ahí está en juego, ahí estamos nosotros siendo probados. Amén. ¿Cómo vamos a reaccionar en lo que estamos pasando nosotros? Si reaccionamos bien o reaccionamos mal, la mayoría de veces reaccionamos siempre mal, porque vienen atacando a las personas, vienen atacando la situación y todo, y uno pues es vencido por la situación, por las personas que lo están a uno, queriéndolo a uno dañar y todo, y uno es vencido por eso y uno recibe el daño. La mayoría de veces así nos pasa a las personas, seamos creyentes o no sea creyente la persona. Pero el propósito de Dios para con nosotros, para su pueblo, cuando nos pasan esas cosas, es que nosotros podamos vencer eso, pasar lo que estamos viviendo, lo nuevo que vino a nuestra vida, que es una nueva cosa que vino a nuestra vida que no la teníamos, que podamos nosotros, hermanas, poder reaccionar como creyentes que debemos, que a veces no sabemos cómo reaccionar, pero si nosotros nos mantenemos obviamente como ahorita, o sea, así estudiando la palabra, buscando de Dios, Dios nos va a ir dando la sabiduría en los mensajes, las predicaciones, en su Espíritu Santo tocándonos,
nos va el Señor dando dirección para saber reaccionar, cómo hacerle para salir adelante de lo que estamos pasando cada uno de nosotros. Nosotros ocupamos la dirección de Dios, por eso cuando vienen las cosas nos destrozan rápidamente. Porque ocupamos nosotros, aparte que a veces no sabemos cómo reaccionar en situaciones, aparte de eso, no tenemos nosotros, hermanas, no tenemos la fuerza, no tenemos el valor, no tenemos lo que se necesita para poder vencer eso y salir adelante, pues. Por eso ocupamos nosotros estar en oración, estar orando, pidiéndole al Señor en oración para que Dios nos ayude y leyendo su palabra y dejar, hermanas, que la Biblia sea la que nos guíe y no ponernos nosotros a buscar la salida como personas, sino dejar que la Biblia sea la que nos diga cómo salir. Porque nosotros a veces, como creyentes, y la gente a veces que no es creyente, quiere ver qué dice la Biblia para tener dirección a veces, pero la gente quiere hacer las cosas a su manera, pues. Y si la hacemos a nuestra manera, siempre vamos a salir al final, vamos a salir pues perdedores y no vamos a pasar adelante, no vamos a salir victoriosos de la prueba y no vamos a pasar el obstáculo como lo tenemos que haber pasado, pues. Amén. Entonces nosotros ocupamos la dirección de Dios, la dirección de la palabra del Señor para poder salir adelante. Amén. Aquí en la palabra de Dios, hermanas, Daniel aparece, se muestra su persona, su forma de ser. Se menciona este hombre, este profeta de Dios, el gran profeta de Dios. Se mencionan las cosas que él pasó como hombre. Él pasó cosas como hombre y él estaba siendo probado como hombre. Pero él lo que tiene, una de las características de Daniel, que tiene algunas o muchas, puede alguien mirar, unos pocos, otras más, depende como Dios les abra los ojos espirituales. Pero una de las características que tenía Daniel era de que él era una persona fiel. Que eso es muy difícil de tener. Casi no hay personas fieles, pues. No hay personas fieles humanamente casi, ni hay personas fieles tampoco en el Señor tampoco. Muy poca gente es fiel. Acuérdense cuando el Señor Jesucristo, cuando andaba aquí el Señor Jesucristo en su ministerio, mucha gente, dice la Biblia, que gente lo buscaba y él predicaba. Dice que en una ocasión se tuvo que ir, subirse en un bote y desde un bote predicaba a todos los que estaban en la playa porque eran muchísimos. Y desde eso se dice que así la voz tiene más potencia y llega con más fuerza y puede la gente escuchar. Humanamente hablando, ¿verdad? Y mucha gente lo buscaba, como yo les comentaba la otra vez en la aplicación pasada, de que Jesús, en vez de quedarse dormido en la noche para disfrutar su noche, disfrutar porque todo el día estuvo trabajando en la obra de Dios, se puso a orar ya casi para amanecer y lo agarraron orando y no pudo dormir bien por estar por estar orando. Y de ahí lo fueron a buscar y él se fue, dijo que tenía que ir a llevar la palabra a otras partes y el Señor se va a llevar la palabra a otras partes y ven y la gente lo busca. Entonces había mucha gente que lo buscaba a Jesús, él iba a muchas partes a predicar, mucha gente se convertía. Dice la Biblia que cuando sanó a la mujer que tenía el flujo de sangre por 12 años, dice la Biblia que la mujer dijo, si tan solo lo tocare, dice, seré sana, y que cuando lo tocó, que fue sana en ese instante y ella se dio cuenta que fue sana. Y dice que Jesús sintió que el poder salió de él y dijo, ¿quién me ha tocado? Dice la Biblia que le dijeron al Señor, Señor, la gente te aprieta la gente y tú dices, ¿quién me ha tocado? Es como que ustedes ven que entre mucha gente, entre muchísima gente, y como cuando hay conciertos o algo así, que hay demasiada gente y que la gente lo está apachurrando uno y de repente una persona como que te toca así poquito y dice uno, alguien me tocó, y te pusiste la persona, ¿cómo es que alguien te tocó? Aquí todos te están apachurrando, pues. Y más que él era el principal, todo el enfoque estaba en él, pues no lo apachurraron porque querían estar con él. Pero digo todo eso porque había muchísima gente que seguía a Jesús, ¿verdad? Muchísima gente que Jesús iba a partes y la gente se convertía, la gente era sana. Cuando Dios obró, Jesús obró con una mujer samaritana, después esa mujer fue y habló allá a Samaria y la gente quería que Jesús fuera y la gente quiso que Jesús fuera. Jesús va para allá y la gente cree en Jesucristo, cree que Él es el Mesías y toda esa gente. Y entonces en varias partes la gente creía, muchísima gente. Pero cuando Jesús muere en la cruz,
por nuestros pecados y se va al cielo. Dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles, hermanas, cuando uno ve ahí el pueblo de Dios, nomás eran como 120, dice la Biblia. Entonces, ¿dónde estaban todos? No siguieron al Señor, lo dejaron. Andaban con Jesús, Jesús, que esto, que lo otro, y el Señor los sanaba, los socorrió en su enfermedad. Unos tenían gente que así iba a morir, a otros les resucitó muertos, otros tenían enfermedades graves, otros tenían sus necesidades diferentes, y a todos los estaba ayudando. Pero cuando pasó el tiempo, la gente ¿dónde estuvo, verdad? Es como nosotros, hermanas, ¿verdad? Que estamos aquí pocos, no estamos así pocos porque nunca ha pasado un milagro, porque nunca se ha movido la mano de Dios, porque nunca ha pasado una sanidad, nunca ha pasado un milagro del Señor. Estamos pocos porque la gente no quiere, pues. Pero no es porque Dios no se ha manifestado, sino porque hay pocos que son fieles al Señor. Entonces, así como Jesús también, él hizo tantas cosas, y cuando ya él se va con su Padre, ¿cuántos estaban? Como 120, esos son muy poquitos, había muchísimos incontables. ¿Dónde están esos incontables? ¿Quién sabe? Hasta dice la Biblia que hasta que Juan el Bautista bautizaba a mucha gente. Cuando estudiamos con el ministerio de Juan el Bautista, dice la Biblia que Jesús bautizaba más gente que Juan el Bautista. Dice, y luego la Biblia explica, bueno, Jesús no lo hacía, sus discípulos lo hacían, porque Jesús no bautizaba a personas en agua, sino que los discípulos, pero de Jesús, pero decían que Jesús, porque era el ministerio de Jesús. ¿En dónde están también esa gente bautizada por el ministerio de Jesús? Cuando ya Jesús se va al cielo, nomás hay un grupito pequeño, pues. Hay iglesias aquí grandes que uno va, que son 200, hay iglesias grandes que hay en Tijuana, que uno va y son 200, 300 almas ahí. Y ellos nunca han andado con Jesús. Con Jesús sí, o sea, obviamente que espiritualmente hablando, y se anda con ellos en realidad, que viene con su presencia, su Espíritu Santo, pero no han andado con el Jesús que se muestra aquí en su ministerio, que era un Jesús de carne y hueso, pues. Sí es el mismo Jesús, pero no han visto al varón, pues. Y ellos, al que no han visto al varón, ahí siguen. Pero los que daban con el de carne y hueso, ni siguieron. Y así en las iglesias también muchos eran como el ejemplo que aquí, que somos pocos, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir, hermanas, con todo esto, que una característica que tenía Daniel era la fidelidad a Dios. Que él era fiel, o sea, él seguía a Dios. Acuérdense que la Biblia muestra que Daniel fue llevado desde chico, fue llevado a Babilonia, y él era un chico que al llevarlo a Babilonia le cambiaron hasta el nombre, se iba a llamar diferente, le pusieron un nombre diferente, pues le dijeron que iba a comer otras cosas diferentes, beber otras cosas diferentes, que hasta se iba a contaminar, y era pecado consumir esas cosas. Dice Daniel que no lo quiso hacer para no contaminarse. Entonces, Daniel ya estaba en otra parte donde él podía desplayarse y vivir en el pecado del mundo. Ya no estaba su mamá, su papá, ya no estaban los demás que buscaban de Dios, y Daniel eligió buscar a Dios, y él ahí se consagró en Babilonia, y él ahí sigue todavía hasta en este punto que estamos viendo en la Biblia aquí, que ahora está Darío, porque conquistó Babilonia Darío en su tiempo, y él sigue todavía como un hombre consagrado a Dios. Ya es un hombre anciano de 70 y tantos años, pero sigue consagrado al Señor. Entonces, lo que la Biblia nos muestra, hermanas, con Daniel, hermanas, de que fue un hombre fiel a Dios. Entonces, ¿por qué hablo todo esto? Porque nosotros como cristianos somos probados, como yo le dije, el tema de la palabra de Dios es el fruto de la victoria. ¿Por qué? Nosotros somos probados, nos pasan muchas cosas, así por medio de personas, por medio de tentaciones, por medio de situaciones, por muchas cosas nos pasan, y en un momento nos destroza todo eso, y es normal que nos pase porque somos hombres y no podemos, solamente Dios nos puede ayudar. Por eso tenemos que estar pidiéndole a Dios ayuda cada rato, y buscando en la palabra de Dios. Pero lo que pasa, hermanas, que nos destruye y a veces nos daña espiritualmente hablando. Y eso está mal, no nos tiene que destruir. Y nos destruye porque somos humanos, pero está mal eso. Como lo dije, nos destruye porque somos humanos, y así nos pasa, pero no es correcto. Lo correcto sería que no nos destruyeran. Amén. Es como dice la gente del mundo, ¿verdad? Yo no digo que es así. O sea, tú eliges cómo estar. Una persona puede venir a aventarte serpientes y víboras, decirte groserías, decir cosas para hacerte sentir mal, para humillarte, se burla de uno, te dice cosas. Y tú tomas la decisión de no hacer caso a eso y seguir y ser feliz. Amén.
O tomar la decisión de hacerle caso y enojarte y ya sales de pleito. O hacerle caso y ya te sientes cohibido, ya te sientes atemorizado, ya te sientes mal. Entonces uno aunque recibe uno puede recibir los daños, pero depende cómo uno reaccione. Como uno reaccione es como uno va a estar victorioso o derrotado. Entonces, cuando vienen las pruebas a nosotros como cristianos, por medio de personas, por medio de cosas que vienen a atacarnos para destruirnos, para ofendernos, para molestarnos o para dañarnos en cualquier cosa, por medio de cualquier situación, nosotros como cristianos debemos de mantenernos firmes y no dejarnos llevar por ellas, por esos ataques del enemigo que está usando esas personas, porque nosotros estamos refugiados en Dios y no tenemos que dejarnos llevar porque nos va a destruir. Refugiarnos en Dios, ser fieles al Señor en obediencia, en santidad, en fe en el Señor, y al serle fiel, al ser fiel, perdón, en santidad, a ser fiel en fe en el Señor, nosotros vamos a salir victoriosos de los ataques que estamos recibiendo de esas personas. Amén. Digo todo esto porque Daniel fue lo que hizo. Cuando Daniel lo quisieron destruir, que lo aventaron en el foso de los leones para matarlo, él lo único que hizo fue, cuando ya estaba ahí, él llegó ahí al foso, pero sin infidelidad al Señor, o sea, sin pecado. Y con fe en Dios. Y dice la Biblia que Dios mandó su ángel y le tapó la boca a los leones porque Dios juzgó de que él no tenía pecado, pues. Y también la Biblia explica que porque él había confiado en su Dios. Por eso fue librado. Y como él fue librado de esa manera, Dios incluso hasta peleó contra sus enemigos. Y sus enemigos, cuando fueron echados ahí, a ellos sí los mataron los leones. Y hasta sus familias también la llevaron. Y es como miramos otra vez, que yo les comentaba, miramos la palabra del Señor, como la gente que a veces se pone contra uno que es pueblo de Dios, esa gente, si uno se guarda para Dios, la gente nos puede hacer lo que quiera, nos puede estar molestando, o sea, no que nos va a dañar porque Dios nos protege, pero nos avienta pues todo el mal que trae, pero de todos modos Dios nos protege, pero la gente no sale con la suya. Dios puede castigar a esas personas y aún a sus familias también. Es lo que el Señor nos mostraba, que fue lo que pasó aquí en el caso de Daniel. Por eso uno debe tener hasta temor, ponerse con hijas y también con hijos de Dios. Porque Dios pelea por su pueblo, pues. Como le dijo a donde venía Israel, ¿verdad? Que le dijo a Jacob, al que te bendiga lo va a bendecir, al que te maldiga lo va a maldecir, le dijo. Porque Dios está está de parte de su pueblo, pues. Amén. Y nosotros, hermanas, para poder vencer y poder tener la victoria en los ataques que recibimos de las personas, tenemos que hacer lo que Daniel hizo aquí, que se muestra en la palabra, mantenernos en santidad y confiando en Dios, y aunque nos avienten todo el veneno y nos avienten serpientes y de todo, Dios nos va a cuidar y nada nos va a dañar. Amén. La gente se va a sorprender de tanto veneno que nos avientan y no nos pasa nada porque Dios nos protege. Porque nos quieren destruir, ¿verdad? Es como la Biblia dice, en el Antiguo Testamento, no recuerdo bien, creo que Zacarías dice que va a venir el enemigo como un río, dice así. Dice, pero el Espíritu de Dios va a levantar bandera contra él, dice así. Entonces, el enemigo se avienta con todo para destruirnos, pero si estamos refugiados en el Señor, el Espíritu Santo detiene todo ese ataque y no nos pasa nada. Y la gente nomás se va a quedar sorprendida de cómo no nos pudo destruir. Entonces tenemos que confiar en el Señor. Amén. Y lo más importante, hermanas, no es que nosotros no vamos a ser destruidos, que sí es muy importante. Lo más importante de todo es, incluso lo más importante es de que hasta Dios nos puede defender y darle su merecido a los que atacan a los que son de Dios. Eso no es lo más importante, que nosotros amamos a nuestros enemigos como dice la palabra de Dios, sino que lo más importante es lo último, el resultado final de todo. Por eso el tema es el fruto de la victoria. Lo más importante es el resultado final de cuando ya se venció y saliste ese periodo de prueba y venciste con santidad y fe en Dios. ¿Qué resultó al final? ¿Qué es lo más grande? No es lo más grande que salimos victoriosos, que sí es muy importante. Sí es muy importante de que Dios nos defiende, también es muy importante. Pero lo más importante es lo que yo les he dicho muchas veces,
que se le dé la gloria a Dios, que es lo más importante. Porque todo tiene siempre que ir siempre para exaltar y darle la gloria al Señor. Cuando ya Daniel pasa y él es victorioso, hermanas, y no recibe ningún daño ni nada, y él está perfecto, sus enemigos son hasta destruidos y todo, y él está engrandecido, Daniel, grandemente por la misericordia de Dios y todo. Cuando sucede todo eso, sucede lo que leímos ahorita en la palabra de Dios después, el resultado final de esa victoria, ¿qué fue? Que el mismo Darío, el rey Darío, mandó una ordenanza de que en todo el reino que él estaba, que todos tenían que temer. Y yo tengo una Biblia que dice temer y respetar, o sea, tenían que temer y honrar, que es respetar. Dice ¿a quién? Al Dios de Daniel. Entonces, al final de cuentas, hermanas, cuando Daniel salió victorioso, lo que pasó al final de cuentas, que la gente vio el poder de Dios, cuando Dios guardó a Daniel en el foso de los leones y que no lo mataron los leones, vio Darío eso, y al ver Darío eso, se vio la realidad de Dios, que Dios es poderoso. Entonces, si nosotros, hermanas, estamos en santidad y con fe en el Señor, aunque nos quieren atacar y no nos van a poder destruir, y aunque nos ataquen no nos pueden destruir, porque el Señor nos va a guardar y nos guarda, guardándonos en santidad el Señor, obviamente, porque no podemos vivir en santidad por nosotros mismos, y también dándonos fe, porque no tenemos fe por nosotros mismos, sino que Él es el que nos da la fe cada día. Entonces, y nos la ha dado, pero Él, al darnos todas esas dos cosas y sacarnos en victoria, lo que va a suceder, que las personas van a ver, hermanas, que realmente, como saben que somos cristianos, van a ver las personas que realmente Dios, nuestro Dios, sí es poderoso y nos sacó adelante, porque una persona normal no podría haber salido de esa situación. Porque esas cosas vienen y esos ataques vienen y destrozan a la persona. La convierten en una persona temerosa, una persona cohibida, a una persona la llegan y la destruyen, la dañan, la perjudican, la acaban, pues. ¿Verdad? Que ese propósito con eso lo hace la gente. Avienta todo el veneno, todas las serpientes con la persona, ¿verdad? De palabras, de un montón de cosas. Y hace cosas también para destruirla, y palabras y haciendo cosas de todo tipo para destruirlo. Pero si ve que no lo puede destruir a la persona, ¿sí? Porque ve que es una persona que es cristiana, que es una persona que es una hija de Dios, que es un hijo de Dios, y se mantuvo fiel en su Dios, y se mantuvo con su fe en el Señor, y no lo pudo destruir. Lo que va a pasar, que la gente va a ver que realmente ese sí tiene un Dios poderoso, y ese sí realmente sí es una persona que sí está realmente con Dios, y que es una persona distinta que los demás. Amén. Fue lo que pasó con Daniel. Se vio que era diferente, y entonces cuando se vio eso de que cuando él venció, cuando Daniel fue vencedor por el Señor, obviamente, porque Daniel no podía vencer nada, solamente porque Dios lo hacía vencedor, como a todos, porque Dios es el que nos da la victoria nada más. Cuando lo hizo victorioso el Señor, lo que pasó fue de que el mismo rey mandó que se tenía que temer a Dios, al Dios de Daniel, y se le tenía que respetar. En las Biblias así viene el Dios de Daniel, que dice aquí temblar, que en vez de respetar, de honrar. ¿Por qué tiene que pasar todo eso? Porque se demostró que el Dios de Daniel era un Dios verdadero. ¿En qué manera? En el carácter de Daniel, en la protección, milagrosa que Dios hizo en Daniel, que obró con poder en Daniel. ¿Y por qué Dios obró con poder en Daniel? Porque él se mantuvo en santidad y tuvo fe. O sea, si queremos ver que Dios haga un milagro, algo milagroso, y cambie la situación, que haga un milagro el Señor, y cambie la situación de nuestra vida, nosotros tenemos que mantenernos en santidad, y tenemos que mantenernos con fe en el Señor. Y así hasta los inconversos van a ver que nuestro Dios es real, es poderoso, y que hace milagros. Y Darío se dé cuenta de eso, porque hizo un milagro Dios de verdad, y demostró que era poderoso el Dios de Daniel, porque Dios obró con milagros de que no lo mataran los leones, no se lo comieran a él. Y a nosotros se los comieron rápido, dice la Biblia. Ya ve que todavía ni llegaban al piso, porque era algo subterráneo, tenían que bajar, cuando ya los leones ya les habían triturado los huesos. Entonces, lo que pasa es de que nosotros, hermanas, si Dios nos guarda así en santidad, como ya les expliqué, que nos guarda así con fe en el Señor, Dios nos guarda con fe en Él, el Señor nos guarda de esa manera en las pruebas, en los ataques, hermanas, que nos vienen. El Señor va a hacer milagros. Va a hacer milagros para que nuestra situación que estamos de perdición se solucione. Entonces, nuestra situación que estábamos de perdición,
dé un giro y no nos pase nada. Se transformen las cosas, esté todo bien. Dios va a hacer, mira, y al hacer eso la gente va a decir, mira el hermano, mira la hermana, todo el ataque que tenía para destruirla, la queríamos destruir, lo queríamos destruir, la queríamos destruir a la hermana, queríamos destruir al hermano, pero fíjate que se mantuvo creyendo en su Dios, se mantuvo ahí que obedeciendo a su Dios, creyendo en él, y Dios hizo un milagro, pasó algo, y no pasó nada lo que le queríamos hacer. Entonces ellos van a ver de que nuestro Dios es un Dios realmente que sí existe y es poderoso y que realmente está con nosotros y no somos unas personas del montón que dicen yo tengo a Dios y no lo tienen. Pues. Entonces es lo que aquí se muestra. Entonces Dios después es exaltado de tal manera de que como él se da cuenta así de que Dios hizo ese milagro porque Daniel se guardó así, Darío se da cuenta y porque Dios lo guardó, como ya lo dije, milagrosamente tapando la boca de los leones con su ángel. Entonces Darío, manda a que en todas partes de su reino que las personas teman y respeten al Dios de Daniel. Dios es exaltado al final. Entonces, el fruto de la victoria, hermanas, el fruto de la victoria, uno de los frutos que es el que yo quiero tocar en esta tarde, y eso es lo que voy a mencionar ahorita, que es de los más importantes, que es el más importante, uno de los frutos de la victoria es que Dios sea exaltado. No solamente que uno salga con victoria y que seamos al final más bendecidos y todo, que eso sí es muy importante. Lo importante es de que Dios al final sea exaltado. Pues entonces aquí el Señor fue exaltado cuando Daniel fue sacado en victoria de todo eso que estaba pasando. Dios fue exaltado porque se le dijo a todas las personas, que eran muchísimas, miles y miles de personas, que todas tenían que respetar a ese Dios, a ese Dios de Daniel. Entonces Dios ahí fue respetado grandemente y que lo tenían que temer y respetarlo a él. Entonces ahí Dios fue exaltado grandemente y Dios usó las pruebas que venían para destruir a Daniel, para exaltarse él al final. Entonces, si nosotros salimos victoriosos de nuestras pruebas, que Dios nos guarde, y si Dios, con la ayuda de Dios, Él nos va a ayudar, porque siempre nos ayuda y nos va a sacar en victoria el Señor, porque en Él está puesta nuestra confianza, porque Él nos da fe en Él, obviamente. Si no tuviéramos fe en Él y confianza en Él, Él lo hace todo. Pero cuando Dios nos saque en victoria en lo que estamos pasando, el Señor va a ser exaltado en lo que estamos pasando a nosotros. Las pruebas que nosotros pasamos son para que al final de cruzar la prueba, el Señor sea exaltado. Por eso pasamos las pruebas, para que el Señor sea exaltado, y eso es lo más importante, y las personas puedan ver de que realmente nuestro Dios es un Dios que sí tiene poder y hace milagros aquí en la tierra para ayudarnos de lo que estamos pasando, que estamos perdidos, y hace milagros en el cielo también el Señor para hacer las cosas, y el Señor hace todo. Y fíjense que hasta un inconverso aquí lo está diciendo, porque Dios le demostró, porque Dios hizo un milagro aquí en la tierra de que tapó la boca de los leones para que no se lo comieran, y él vio ese milagro y él dice que el Dios de Daniel hace señales y maravillas aquí en la tierra y también en el cielo. No lo está diciendo Daniel, no lo está diciendo un siervo de Dios, lo está diciendo un inconverso, que él vio que el Dios de Daniel tenía poder para hacer eso porque lo hizo. Pero ¿por qué Dios hizo poder? Porque Dios obró con poder, porque Daniel se guardó en santidad y porque se mantuvo fiel a Dios y se mantuvo con la fe en el Señor. Amén. Y también salió victorioso, que es muy importante, pero lo más importante es de que el Señor fue exaltado al final y el inconverso reconoció de que Dios realmente se hizo milagro el Señor, porque no lo mataron los leones, y reconoció que Dios aquí hace milagros en la tierra y que en el cielo también hace señales también milagrosas también. Porque el Señor tiene el control de todas las cosas. Eso lo dice el último versículo que leímos. Si usted lo lee en el versículo, vamos a leer el versículo número 27. Dice la palabra de Dios, dice, Él salva, hablando de Dios. Dice, amén. Amén. Entonces el Señor. Mire, hermano, vamos a leer la palabra de Dios desde el versículo 26. Dice el versículo 26. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Versículo último dice, Él salva y libra, porque vio que obró milagrosamente para salvar a Daniel. Dice Daniel, fíjese lo que dice. Y hace señales, lo que yo le decía, y hace señales y maravillas.
Dice, en el cielo, como les dije, y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y lo explica porque él sabe que Dios hace milagros en el cielo y en la tierra, pero el Dios de Daniel, porque Daniel fue librado de una forma que no tiene sentido, no puede suceder, eso es algo milagroso, no tenía que haber pasado, de que no lo mataron los leones, pues. Porque Daniel no fue amenazado que lo iban a echar y Dios lo guardó y no lo echaron. A él sí lo echaron, pues. Y pasó toda la noche ahí. Sí, y Dios obró milagrosamente con su ángel, dice la Biblia, para que tapándole la boca a los leones para que no le hicieran nada a Daniel. Entonces él vio eso y dijo, pues eso es algo que no es normal, es un milagro. O sea, eso lo hizo porque él confía en su Dios. O sea, su Dios hizo milagros aquí en la tierra y también los puede hacer en el cielo. Lo reconoció. Y también Dios se mostró a él como de una forma como él es, en el sentido de que dice la Biblia, de que dijo en el versículo anterior, el versículo 26, que dijo Darío que el Dios de Daniel, que era el Dios viviente, dice así. Eso es bien importante, hermanas, porque nuestro Dios es real. Nosotros hemos orado por sanidades y cuánta gente no ha sanado al Señor. Sentimos su presencia, le hemos pedido a Dios y Dios ha hecho su obra milagrosa en muchas cosas. El Señor es real, está con nosotros. Pero el Dios viviente es algo muy importante, ese tema del Dios viviente, porque es el Dios que está vivo, el Dios que vive, que está vivo. Por no como dice la Biblia de las imágenes, que tienen lo que son monos nada más, ¿verdad? Como yo que trabajé como 10 años haciendo figuras, ¿verdad? Al tiempo de antes hacía figuras diferentes, y la gente que hace figuras puede hacer las vírgenes, puede hacer los cristos según, y puede hacer ángeles, y puede hacer tanta cosa, pues, ¿verdad? Pero esas cosas son monos nomás que uno hace, pues, ¿verdad? Y dice la Biblia, habla de esos monos, dice ahí, como no están vivos, no son Dios vivos, porque no son dioses, son primeramente, y ni están vivos tampoco, no como el Dios de verdadero, que es un Dios viviente, que Darío lo entendió por el milagro que vio, que vino como fruto de la fidelidad y la fe de Daniel, en su tormento cuando lo recibió. Dice la Biblia, hablando del Dios viviente, el Señor vive para siempre, aquí lo explica en este versículo, pero hablando de las imágenes, en contraste del Dios viviente, dice la Biblia, tienen boca y no hablan, ¿verdad? Nosotros cuando éramos católicos yo tenía santos, que uno dice tenía a Cristo, al Sagrado Corazón, a San Martín de Porra, en la casa teníamos mi mamá tenía a la Virgen María, teníamos cosas, pero dice la Biblia, tienen boca y no hablan, dice, no hablan, tienen ojos y no ven, y no pueden ver a uno, tienen oídos y no oyen, usted les habla y no le escuchan, tienen manos y no palpan, nunca están agarrando como los hace uno. Si uno hace monos, si uno como uno les ponga sus manos, así las van a tener esa posición. No van a palpar, no tocan, no palpan nada. Tienen pies y no andan. Uno los pone en un lugar y se quedan. Hay gente que hasta en la iglesia católica les pide algo y les pone su vela, y si no le cumplen el deseo, pues mejor los ponen de cabeza según castigándolo. ¿Usted cree que esos van a ser dioses? ¿Cómo va a castigar uno a Dios? ¿Y cómo uno se va a ganar a Dios con una vela? ¿Eso qué? Para Dios no es nada. De Dios es la tierra en su plenitud, pues. Entonces, hermanas, esos son dioses, falsos dioses. No son dioses, son falsos dioses, que están muertos. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos, no escuchan, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, ¿verdad? Donde usted lo pone, ahí se queda, ahí se va a escarapelar, y ahí se lo van a ruñir los ratones o lo que va a pasar, ¿verdad? Porque no se puede mover del lugar. Entonces, la diferencia que el Dios viviente es el Dios vivo, que Él viene y nos visita con su presencia, que hace milagros y maravillas. El Señor habla, el Señor escucha, el Señor nos toca, Él nos palpa a nosotros. Y el Señor Jesucristo, que está en el cielo, Él tiene manos, pies, ojos, boca, nariz, ¿verdad? Como nosotros, tiene pelo, ceja el Señor. Entonces, y el Señor se mueve, el Señor come y todo, pues. Entonces, la diferencia, hermanas, que el verdadero Dios es un Dios vivo.
Amén. Porque de hecho la vida viene de Dios, que Dios da vida, porque de Él viene la vida. Por eso el Señor cuando hizo al hombre, lo hizo del polvo de la tierra, lo hizo de pura tierra, dice la Biblia, y sopló en él aliento de vida. Y cuando sopló en él, dice, fue el hombre un ser viviente. Amén. Dios fue el que le dio vida, y a los animales cuando los crió les dio vida, y la vida viene de Dios. Dios no puede estar muerto, porque si estuviera muerto, ¿cómo va a dar vida? Pues no existiéramos nadie, pues. Y el Señor está vivo y nos está viendo ahorita. El Señor está vivo, el Señor. Entonces, este hombre cae en cuenta de que el Dios de Daniel es el Dios pero viviente, dice ahí. Dice que es el Dios viviente Daniel, pero no los demás. El de Daniel es el Dios viviente. Ellos tenían sus falsos dioses, pero se da cuenta que el de Daniel sí está vivo, pues. Dice que es el Dios viviente. Se fijan en el versículo, dice así. Dice la palabra de Dios, el versículo que leímos. Dice la palabra de Dios, versículo 26. Vamos a leer el 26. Dice el 26. Dice, de parte mía es puesta esta ordenanza, que todo el dominio, dice, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Dice, porque Él es Dios viviente, lo que les dije, lo que ya vimos, lo que expliqué, dice, y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido. Está hablando como si fuera un creyente. Y dice, y su dominio perdurará hasta el fin. Ahí de aquí dice que el Dios de Daniel, pero el Dios de Daniel, el de él pues, que es el Dios que está vivo, como ya lo expliqué, que eso nomás lo tiene el verdadero Dios. Y explica también, hermanas, de que ese Dios que va a permanecer hasta el fin. O sea, entender, hermanas, que permanece para siempre, o sea, por los siglos, dice así la Biblia, de entender que Dios está vivo. El Dios de Daniel está vivo, entendió eso, y que es eterno, pues. O sea, no es que Dios esté vivo ahorita, pues algo maravilloso y todo, que lo es, obviamente, las cosas lo son. Pero ya de aquí en los siglos se acabó todo, pues y ya no hay más Dios, pues. Fue algo maravilloso que surgió una vez en la historia y ya no se va a repetir, ¿verdad? De hecho, no podría ser porque la Biblia muestra de que la misma creación sigue existiendo por el poder de Jesucristo. Dios no va a dejar de existir, obviamente. Eso es algo, es algo muy grave hasta creer eso, es algo muy pecaminoso, pues. Pero si no estuviera el Señor, hasta lo que existe si el Señor dejara de estar, hasta lo que existe dejara de existir, porque sigue siendo por el mismo Señor, la Biblia lo enseña, por el mismo Señor Jesucristo. Pero él aquí se da cuenta de que el Dios de Daniel va a existir por la eternidad, por los siglos, o sea, por la eternidad quiere decir. Cuando dice la Biblia por los siglos, quiere decir por la eternidad. Entonces se da cuenta de cómo Dios está vivo, ese Dios sí está vivo, y se da cuenta que ese Dios que sí está vivo, ese Dios va a vivir por la eternidad, y se da cuenta de que su reino no va a ser nunca destruido y que su dominio va a ser por la eternidad. Esas cosas, hermanas, que él se da cuenta que ahí Dios está siendo exaltado grandemente, y esas cosas se ve como que se lo está mandando decir a todas las personas para que lo respeten a ese Dios en todas partes. Entonces se ve que le está diciendo eso a todas las personas, y se los manda así decir a todas las personas, obviamente Darío, y cuando se los manda así decir Darío a todos, lo que está pasando que Dios está exaltando grandemente, porque a todo el mundo que tenía su ídolo, tenía su imagen y era su disque Dios y cosas, se le habla de que este es un Dios del Daniel, y ese sí es el Dios, ese sí está vivo. Y se le habla de que ese Dios sí existe para siempre, no como que se nos quedó un mundo y ya se acabó, ¿verdad? Existe para siempre, y que ese Dios hasta está gobierna, y su reino va a ser por la eternidad. Entonces Dios está siendo exaltado grandemente, si usted se fija. Y el versículo siguiente, que es el 27, Darío explica lo que ya vimos, de que él se da cuenta de todas esas cosas porque Dios obró milagrosamente librando a Daniel de los leones. Por eso dice que ese Dios libra y salva, dice así, el versículo 27. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, hermanas, en todo esto que estamos viendo en la palabra del Señor, al final de cuentas, todo lo que pasó Daniel, que sufrió,
que lo atacaron, lo quisieron destruir, estuvieron, acuérdense que la Biblia muestra, estuvimos viendo diferentes servicios, cómo iban planeando y iban haciendo cosas para llegar al punto de destruir a Daniel, hasta que llegaron al punto hasta que lo pudieron mandar hasta el foso de los leones. Y eran planes y haciendo cosas diferentes para llegar a destruirlo, pero todo lo que Daniel sufrió, todo lo que él padeció, todo lo que él pasó, al final fue para que el Señor, a través de la victoria que le iba a dar a Daniel, el Señor fuera exaltado y no ya nada más Daniel viera que el Señor es grande y poderoso, sino para que las demás personas vieran también que el Señor él estaba vivo y que Él vivía por la eternidad y que su reino era para siempre y que Él hacía milagros y maravillas en el cielo y en la tierra y que Él había librado hasta Daniel y demostrándoles hacia toda persona para que vean de que no nomás se cree porque se cree, sino que realmente lo demuestra Dios con hechos de que Él es poderoso y que hace milagros para librar a las personas que confían en Él de cualquier peligro que esté pasando. Porque confía en su Señor. Y de hecho la Biblia así dice que Daniel fue guardado, que Dios lo guardó, que ningún daño, recibió, no salió con ningún daño cuando salió del foso de los leones. Dice la Biblia, porque él confió, porque había confiado en su Dios, así dice la Biblia. Ya lo vimos en su momento, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios. Entonces, el punto final, el fruto de la victoria, al final, lo más importante que hay, cuando ya salgamos de todo lo que estamos padeciendo, hermanas, lo más importante al final es de que sí es muy importante que vamos a salir victoriosos y que vamos a ser más bendecidos y que nos va a servir para crecer más en el Señor, para madurar en Dios y todo. Pero lo más importante no es eso, lo más importante es que Dios va a ser glorificado y la gente va a ver que no conoce al Señor, va a ver de que realmente Dios está con nosotros y que el Señor es poderoso para hacer obras milagrosas y el Señor obra con poder y demostrarse quién es el verdadero Dios, pues. Entonces el Señor al final va a ser exaltado. Por eso, como estamos pasando por cosas, hermanas, y que nos afligen y todo, póngase a pensar, sí, todo esté pasando esto, pero al final el Señor me va a sacar en victoria de esto y lo importante es que el Señor va a ser exaltado y que el Señor me va a sacar adelante de esto y voy a estar bien. Y ya que esté bien, lo más importante va a ser de que Él va a ser exaltado y para esto es este propósito. Amén. Por eso estoy pasando lo que paso y por eso pasamos lo que pasamos, hermanos, para que el Señor sea exaltado al final y la gente vea y entienda de que el Señor es poderoso y que el Señor es real, hermanos. Y vean, es como en el Antiguo Testamento que las personas que adoraban a Baal, ¿verdad? Que personas adoraban a Baal, a ese demonio, pues ese ídolo, y le adoraban y hasta el pueblo de Israel lo estaba adorando también, hermanas. Entonces, cuando ve el profeta del Señor, le dice que van a pedirle cada quien a sus dioses para que hagan un milagro y que el que haga el milagro, que ese va a ser el Dios. O sea, el profeta de Dios sabía quién es Dios, nomás para darles para que ellos puedan ver, pues, para demostrarles, para que Dios les demostrara más bien quién es el verdadero Dios. Y ya ve que le pidieron a Dios que mandara fuego, y ellos le pidieron a su falso Dios. Ellos como hacían sacrificios que se cortaban, se derramaban su sangre para su falso Dios y todo. Empezaron a cortarse, a herirse, dice la Biblia, empezaron a derramar su sangre, a hacer cosas y nunca cayó fuego del cielo. Y cuando él le tocó al profeta de Dios, le tocó pedirle al Dios vivo, al Dios real. Dice la palabra de Dios que hasta él mandó que le echaran mucha agua. Dice cuánta agua se le echó ahí, porque da medidas de agua. Y dice cuánta agua se le echó a la parte que quería que se prendiera, cayendo fuego del cielo, obviamente. Y dice que cuando le pidió a su Dios, cayó fuego del cielo y que dice que hasta lamió todo el agua y todo lo consumió. Y hasta cuando ellos estaban pidiendo a su Dios, que dice la Biblia que estaban pidiendo a su Dios y que Él les dice como en forma como de burla, le dice, pídanle porque a lo mejor está dormido, ¿verdad? Porque es un Dios que no son dioses reales, pues. Y cuando le pide al Señor, el Señor reacciona con poder y hace la obra. Entonces Dios hace cosas milagrosas para que la gente entienda quién es el verdadero Dios. Por eso ahí en ese momento el Señor obró con poder para que la gente viera cuál es el verdadero Dios, no Baal. Y por eso, por medio de nuestras pruebas, el Señor también obra con poder
para que la gente entienda cómo con Daniel, que se le mandó decir a todas las personas y entiendan quién es el verdadero Dios, y la gente entienda y vea quién es el verdadero Dios realmente, pues. Por eso nosotros, hermanas, por lo que estamos pasando, sigamos de todos modos confiando en el Señor, tratemos de estar tranquilos, refugiados en el Señor, en su palabra, confiando en el Señor en oración, perseverando, constantes en oración, constantes buscando al Señor, reuniéndonos, buscando al Señor, y Dios nos va a sacar en victoria y el Señor al último va a ser glorificado. Vamos a salir adelante porque el Señor nos va a sacar adelante porque nosotros no podemos. Pero cuando nos saque el Señor adelante, lo más importante va a surgir, que el Señor va a ser glorificado. Miren, yo no sé, hermana, yo ni creo la verdad que realmente haya pasado algo. Yo lo he comentado en predicaciones, pero hace muchos años yo estuve en un trabajo que trabajé ahí como 4 años y había una persona que se portaba muy mal conmigo. Y esa persona me hacía muchas cosas, como que se molestó porque yo dije que era cristiano. Y de ahí como que me agarró de enemigo por eso. Entonces me atacaba mucho. Y una vez él me dijo a mí, yo no sé cómo Dios te guarda, cómo te cuida mucho Dios a ti, o como yo no sé cómo Dios te ayuda tanto, me dijo. Como que planeaba cosas para hacerme, pero como que tal vez no me las podía hacer porque Dios me protegía, pues. Entonces, si uno busca al Señor, hermanas, Dios nos guarda. Yo sí me llegué a dar cuenta que me ponía mal con compañeros, para que les decía mentiras de mí, para que me tuvieran mal y se portaran mal conmigo. Y la gente, todos se hicieron como mis enemigos y yo ni en cuenta con las personas. Pero el Señor me sacó adelante. Pero Él me dijo una ocasión, a mí me dijo, yo no sé cómo Dios te ayuda tanto, me dijo así. No sé qué había planeado, qué me quería hacer o qué cosas, y nunca no lo logró. A lo mejor, no sé si pasó algo así, pero hoy me estaba con esta palabra, antes de predicar, yo me recordé eso, pues. Pero nada más Dios sabe lo que sí tenemos nosotros, sea de que intentó algo mal conmigo o no. Lo que sí tenemos como certeza es de que sea que todo lo que intentan no nos puede dañar, porque el Señor está con nosotros y nos protege. Entonces el Señor, vamos a hacer una oración, hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a pedir al Señor.